llamo Valeria, tengo 19 años, y lo que me pasó me quitó para siempre la tranquilidad de mirarme en cualquier espejo. Hace unos meses, durante las vacaciones, mi tía me pidió que cuidara su casa en la ciudad de Monterrey porque ella tenía que salir de viaje por asuntos de trabajo. Ella vive cerca del centro, en una de esas propiedades coloniales antiquísimas, de techos altísimos, candelabros llenos de polvo y paredes gruesas que siempre están heladas, sin importar el calor sofocante que haga afuera. La casa es larguísima, con un pasillo central interminable que conecta la entrada y la sala con las recámaras del fondo. A mí me tocó dormir en el último cuarto, justo al final de ese pasillo oscuro. Y justo enfrente de mi puerta colgaba un espejo de cuerpo entero. Era un espejo viejo, con un marco de madera oscura y pesada, lleno de detalles tallados a mano que parecían caras retorcidas si los mirabas de reojo con poca luz. Desde el primer momento en que pisé esa casa para quedarme sola, el espejo me dio muy mala espina. No sé explicarlo bien, pero cada vez que pasaba frente a él, sentía una pesadez en el ambiente, como si la temperatura bajara de golpe unos 5 grados y el aire se volviera difícil de respirar. Traté de ignorarlo. Me repetí a mí misma que no pasaba nada, que era pura sugestión por estar completamente sola en una casona tan enorme y silenciosa, de esas donde hasta el ruido de un coche pasando a 3 cuadras hace eco en las paredes. La primera noche me desperté a eso de las 3 de la mañana con muchísima sed. El silencio era absoluto, casi ensordecedor. Me levanté en pijama, abrí la pesada puerta de madera de mi cuarto y salí al pasillo oscuro. La única luz venía de la calle, filtrándose vagamente por las ventanas de la sala al fondo. Al pasar frente al enorme cristal, mi mirada se cruzó con mi propio reflejo. Me detuve en seco. Fue apenas un instante, una fracción de segundo, pero mi cerebro lo registró con una claridad aterradora. Mi reflejo parpadeó después que yo. No fue simultáneo, fue como si hubiera un pequeño retraso, como cuando estás en una videollamada y la señal está fallando. Me tallé los ojos con fuerza, convencida de que estaba alucinando por el sueño y el cansancio del viaje. Me quedé de pie en medio del pasillo unos 10 segundos, moviendo la cabeza de un lado a otro, levantando una mano y luego la otra. Todo parecía normal. Me convencí de que era mi imaginación jugándome una mala pasada. Fui a la cocina, tomé un vaso con agua helada y me volví a acostar, aunque me costó muchísimo conciliar el sueño otra vez. Pero al día siguiente las cosas se pusieron muchísimo peor. Era martes por la tarde. Estaba arreglándome para salir a dar una vuelta por el barrio. Me paré frente al espejo para revisar cómo se me veía la chamarra nueva. Di una vuelta sobre mí misma para ver la parte de atrás, y al regresar la vista al frente, sentí que la sangre se me iba a los pies. El reflejo ya estaba mirándome de frente antes de que yo terminara de girar. Se había adelantado a mi movimiento. Me quedé congelada, incapaz de respirar. La respiración se me atoró en la garganta y los vellos de los brazos se me erizaron por completo. Me le quedé viendo fijamente a la cara de esa chica que se suponía que era yo. Tenía mi misma ropa, mi mismo peinado, mis mismos ojos oscuros, pero la expresión era completamente diferente. Sus ojos estaban demasiado abiertos, inyectados de una emoción extraña, como si estuviera fascinada viéndome, mientras que yo estaba aterrada. No aguanté más, di un paso atrás rápido, me metí a mi cuarto y cerré la puerta poniéndole el seguro. Le escribí a mi tía tratando de sonar casual, preguntándole por la historia de ese espejo antiguo. Me contestó un par de horas después. Me dijo que el espejo ya estaba ahí cuando ella compró la casa hace 15 años, que los dueños anteriores le habían advertido que no lo moviera porque estaba empotrado a la pared de una forma muy extraña con una resina gris y que intentar quitarlo arruinaría la estructura del muro. Me sugirió que lo tapara con una sábana si me daba miedo. Y eso hice. Agarré la sábana más gruesa y pesada que encontré en el fondo del closet, respiré profundo para agarrar valor, salí al pasillo sin mirar el cristal y lo cubrí por completo. Esa noche pude dormir un poco mejor. Pensé que el problema estaba resuelto y que no pasaría de un buen susto. Qué equivocada estaba. Llegó la tercera noche. Me desperté de la nada de madrugada, con el corazón latiendo a 1000 por hora. No había ruidos extraños, no había viento golpeando las ventanas, pero sentía una mirada pesada clavada en la nuca. Salí de la cama sintiendo un nudo en el estómago y abrí la puerta de mi cuarto con muchísimo cuidado. La sábana ya no estaba cubriendo el espejo. Estaba doblada perfectamente en el piso, formando un cuadro exacto justo debajo del marco de madera. Un escalofrío de terror puro me recorrió toda la columna vertebral. Yo estaba completamente sola en la casa. Todas las puertas y ventanas estaban cerradas con llave desde adentro. Nadie de afuera pudo haber entrado a doblar esa sábana con tanto cuidado. Y entonces, sin poder evitarlo, miré hacia el cristal. Lo que vi ahí me dejó sin poder mover un solo músculo. El espejo no estaba reflejando el pasillo oscuro en el que yo estaba parada. Estaba mostrando mi propia recámara. Podía ver mi cama deshecha, mi lámpara apagada, la mochila que había dejado en el piso. Todo estaba exactamente igual que en la realidad. Pero había dos detalles que me hicieron querer gritar con todas mis fuerzas, aunque de mi boca seca no salió ningún sonido.
El primer detalle era que, en el reflejo de mi cama, yo estaba ahí, profundamente dormida. Podía ver mi propio cuerpo bajo las cobijas, respirando lentamente. El segundo detalle era mucho, mucho peor. Había una figura de pie justo al lado de la cama del reflejo. Era una sombra altísima, casi tocando el techo de la habitación, sin un rostro definido, pero con unos brazos larguísimos y delgados que colgaban a los lados. La sombra estaba inclinada, observando fijamente a la Valeria que dormía en el espejo. Sentí que me iba a desmayar del impacto. El pánico me tenía paralizada, con las piernas temblando sobre el piso frío. De repente, la figura en el espejo giró lentamente, su cabeza vacía. No tenía ojos, pero supe de inmediato que me estaba mirando directamente a mí, a la Valeria real que estaba parada en el pasillo, temblando de miedo. Y entonces la figura levantó un brazo largo y huesudo y apuntó con un dedo pálido hacia mi habitación real, justo detrás de mí. El instinto de supervivencia me hizo reaccionar. No pensé en entrar a mi cuarto por mis cosas. No agarré zapatos ni mi celular. Salí corriendo en calcetines por el pasillo infinito, sintiendo que algo me pisaba los talones. Abrí la puerta principal de la casa, quité todos los seguros con las manos temblando de una forma brutal y salí a la calle corriendo en plena madrugada. El aire helado de la noche me golpeó la cara, pero no me importó. Caminé rápido y sin mirar atrás hasta llegar a una avenida principal iluminada. Entré a una farmacia que estaba abierta a las 24 horas y le rogué al cajero que me dejara hacer una llamada urgente. Le marqué a una amiga que vivía a unos 20 minutos de ahí. Vino por mí de inmediato en su coche. Nunca más regresé a poner un pie en esa casa. Al día siguiente por la tarde, mi amiga y su hermano mayor fueron a recoger mis maletas. Les pedí, casi llorando, que no miraran el espejo del pasillo por nada del mundo. Cuando volvieron, me dijeron que mis cosas estaban intactas, pero que encontraron algo rarísimo en la casa. Me contaron que el espejo del pasillo estaba completamente estrellado, roto en 1000 pedazos desde el centro hacia los bordes, como si algo o alguien lo hubiera golpeado con una fuerza descomunal desde la parte de adentro para intentar salir al mundo real. Hasta la fecha, mi tía no sabe qué pasó realmente. Le dije que entraron a robar y rompieron cosas. Yo decidí bloquear esa experiencia de mi mente. Ya pasaron varios meses desde esa madrugada espantosa, pero el trauma sigue vivo en mi pecho. Ahora, cada vez que paso frente a una ventana oscura en la calle, una vitrina o cualquier superficie que me refleje, bajo la mirada al instante. Porque en el fondo de mi mente siempre tengo el terror constante de que algún día voy a levantar la vista y mi reflejo me va a devolver la sonrisa antes de que yo siquiera mueva los labios. Ese fue solo el comienzo. Hay cosas peores que una sombra atrapada en un espejo, cosas que respiran el mismo aire que nosotros y que a simple vista se ven completamente normales. Continuamos con la siguiente historia. Esta historia trata sobre un peligro mucho más real y cercano. Me llamo Camila, tengo 15 años y todo esto sucedió en un parque tranquilo de la ciudad de Guadalajara. Acompáñame a descubrir cómo la bondad de las personas puede convertirse en la peor de las trampas. A los 15 años, ¿crees que los monstruos solo existen en las películas de terror o en los cuentos que te contaban de niña para que no te salieras de la casa de noche? Te enseñan a desconfiar de los hombres extraños en callejones oscuros, de las camionetas sin placas y de las calles sin iluminación. Pero nadie te prepara para desconfiar de una abuelita dulce, con olor a lavanda y una sonrisa tierna. El peligro verdadero es el que no se ve como una amenaza. Me llamo Camila, tengo 15 años, y esto que les voy a contar me pasó hace poco en la ciudad de Guadalajara. Siempre he sido una chica muy independiente y disfruto mucho mis ratos de soledad. Después de salir de la preparatoria, mi rutina de todos los días consistía en caminar unas 4 cuadras hasta llegar a un parque grandísimo y muy arbolado que quedaba de camino a mi casa. Era un lugar hermoso y muy familiar. Siempre estaba lleno de vida, con niños jugando en los columpios, personas paseando a sus perros y parejas sentadas en el pasto. Yo solía buscar una banca apartada bajo la sombra de un árbol inmenso para leer un libro, escuchar música o adelantar mis tareas mientras esperaba a que mi mamá saliera de su trabajo a las 6 de la tarde. Me gustaba estar ahí, sentía que era un espacio completamente seguro y relajante antes de volver a la rutina de mi casa. Todo cambió una tarde de martes a mediados de octubre. El clima estaba perfecto, corría un viento fresco agradable. Yo estaba muy concentrada leyendo mi novela cuando noté que alguien se detenía frente a mi banca. Levanté la vista y vi a una señora mayor, calculo que de unos 60 y tantos años. Llevaba puesto un suéter de punto color beige, una falda larga y sostenía un bolso de tela con un estampado de flores marchitas. Tenía el cabello completamente blanco, recogido en un chongo perfecto, y me miraba con una sonrisa que me pareció la cosa más tierna del mundo. Se veía exactamente como la típica abuela de los comerciales de televisión. «Hola, muchacha», me dijo con una voz muy suave, casi melódica. «¿Te gustan las mandarinas? Siempre traigo unas de más en mi bolsa para compartir». Mientras hablaba, sacó de su bolso una mandarina perfectamente pelada y separada en gajos sobre una servilleta de papel blanquísima.
Mi primer instinto fue decirle que no, porque desde pequeña me enseñaron a no aceptar comida de extraños, pero me dio muchísima pena ser grosera con una señora tan mayor y de aspecto tan frágil. Le sonreí, le di las gracias y acepté la fruta. Me dijo que pasaba por ese parque todas las tardes porque vivía sola. Se sentía muy triste en su casa y le gustaba ver a la gente joven llena de energía. Me empezó a hacer plática. Me preguntó mi nombre, qué libro estaba leyendo, en qué semestre de la preparatoria iba y si vivía por ahí cerca. Yo, tratando de ser educada, le contesté a todo de manera general, sin dar detalles demasiado específicos. Pensé que solo era una persona mayor buscando un poco de compañía, y no le di mayor importancia. Pero las cosas empezaron a volverse extrañas a partir de esa misma semana. La señora del suéter beige empezó a aparecer todos los días sin falta. Ya no solo pasaba por ahí, sino que iba directamente a mi banca y se sentaba a mi lado. Al principio sus comentarios parecían inofensivos, pero poco a poco noté que prestaba demasiada atención a mis horarios. Hoy llegaste 15 minutos más tarde. ¿Te dejaron más tarea?, me decía. O también, tu mamá todavía sale a las 6 de la tarde, ¿verdad? Deberías decirle que venga por ti, ya empieza a hacer frío. Escuchar eso me revolvió el estómago. Yo nunca le había dicho exactamente a qué hora salía mi mamá del trabajo. Solo le había comentado que la esperaba. ¿Cómo lo sabía? Mi incomodidad creció cuando empezó a llevarme regalos. Un día me llevó unas galletas caseras envueltas en papel celofán. Otro día apareció con una libreta preciosa, con mariposas en la portada, y me dijo que la había comprado especialmente para que yo anotara mis apuntes de la escuela. Me repetía constantemente que yo le recordaba muchísimo a su nieta que vivía lejos y que por eso me había tomado tanto cariño. Yo aceptaba las cosas por pura presión social, por no ser maleducada con un adulto mayor, pero por dentro sentía una alarma encendida. Una voz en mi cabeza me gritaba que algo no estaba bien, que su mirada, aunque intentaba ser dulce, a veces se volvía fría y calculadora cuando creía que yo no la estaba viendo. El punto de quiebre fue cuando, con total naturalidad, me invitó a su casa. Deberías venir a hacer tu tarea a mi sala, allá hay mucho silencio, te preparo un chocolate caliente y te vas antes de que tu mamá salga de trabajar, me propuso. Le dije que no inmediatamente, inventando que mi mamá me tenía estrictamente prohibido ir a casas de personas que no fueran de mi familia. La señora sonrió, pero por una fracción de segundo, la máscara de abuelita tierna se le cayó. Su mirada se endureció de una forma que me dio un escalofrío en la espalda. La última vez que la vi fue la peor experiencia de mi vida. Llegó al parque caminando más rápido de lo normal. No se sentó en la banca. Se quedó de pie frente a mí, bloqueándome el paso, con una sonrisa exageradamente grande, casi forzada. Me dijo que me había traído un regalo muy especial, algo que me iba a encantar, pero que era demasiado pesado para cargarlo hasta la banca. Lo dejé en mi coche allá por la entrada norte del parque. Ven conmigo a buscarlo, es rápido, no nos tardamos ni 2 minutos, insistió. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. El instinto de supervivencia me inundó por completo. Le dije que no, que ya me tenía que ir porque mi mamá estaba a punto de llegar. Me levanté para irme, pero entonces su actitud cambió drásticamente. Extendió la mano y me agarró del brazo. Su agarre no era el de una anciana frágil. Tenía una fuerza impresionante. Sus dedos se clavaron en mi piel como tenazas de acero. Me jaló hacia ella y, con una voz ronca y amenazante que no tenía nada que ver con la señora Dulce de los días anteriores, me susurró al oído. Yo he sido muy buena contigo. Te he dado cosas, te he tratado bien. No está bien que seas una niña malagradecida y me dejes así. Vas a venir conmigo. No lo pensé 2 veces. El pánico me dio una fuerza brutal. Di un jalón violento. Logré soltarme de su agarre, rasguñándome el brazo en el proceso. Agarré mi mochila del pasto y salí corriendo con todas mis fuerzas en dirección contraria, hacia donde había más gente. Corrí sin mirar atrás hasta llegar a una avenida principal. Saqué mi celular con las manos temblando de forma incontrolable y le marqué a mi mamá llorando a mares. Le pedí a gritos que viniera por mí. Mi mamá llegó en menos de 10 minutos. Para cuando regresamos juntas al parque, acompañadas de un policía que encontramos en la calle, la señora se había esfumado. No quedaba rastro de ella. Puente Not, administración del parque, y pedimos revisar las cámaras de seguridad de la entrada norte. Lo que vimos en la pantalla me dejó helada y me provocó pesadillas durante meses. En la grabación se veía claramente cómo la supuesta anciana inofensiva caminaba hacia la salida, pero su postura ya no era encorvada. Caminaba derecho, rápido y se subía a la parte trasera de un automóvil oscuro, muy maltratado, que la estaba esperando con el motor encendido y con las placas completamente cubiertas con un plástico negro. Semanas después, nos enteramos por las autoridades que otras adolescentes habían reportado intentos de acercamientos similares en zonas escolares cercanas. Se trataba de una red que utilizaba a esta mujer como anzuelo, disfrazada de abuela bondadosa, para ganarse la confianza de niñas solitarias y subirlas a sus vehículos. Nunca supimos su verdadero nombre y afortunadamente jamás la volví a ver.
Pero desde ese día mi percepción del mundo cambió para siempre. Ya no me siento a leer sola en ningún lado. Y lo más triste de todo es que aprendí a la mala que la maldad no siempre tiene cara de monstruo. A veces, la peor de las pesadillas se esconde detrás de un suéter beige, una voz suave y una mandarina. Continuamos con la siguiente historia. Esta historia trata sobre el terror de que alguien invada tu espacio más seguro y privado a través de una simple pantalla, convirtiendo tu propio refugio en una jaula de cristal. Me llamo Sofía, tengo 21 años, y esto ocurrió en un fraccionamiento supuestamente muy exclusivo y seguro de la Ciudad de México. Prepárate para revisar muy bien las cerraduras de tus ventanas esta noche. Dicen que tu hogar es tu refugio, el único lugar en el mundo donde puedes cerrar la puerta, correr las cortinas y estar completamente a salvo del exterior. Pero, ¿qué haces cuando el peligro no necesita forzar la cerradura porque ya te está observando a través del cristal? Me llamo Sofía, tengo 21 años y siempre pensé que vivir en un fraccionamiento cerrado, con vigilancia las 24 horas en la Ciudad de México, era garantía absoluta de tranquilidad. ¡Qué ingenua fui! Esa falsa sensación de seguridad casi me cuesta la vida, o peor aún, mi cordura. Lo que les voy a contar sucedió un jueves por la tarde, un día que parecía completamente ordinario, pero que terminó convirtiéndose en mi peor pesadilla, destrozando para siempre la paz que sentía en mi propio espacio. Había terminado mis clases en la universidad a las 4 de la tarde y decidí regresar directo a casa. Mis papás habían salido a una boda de fin de semana en otro estado, así que iba a tener la casa para mí sola durante 3 días enteros. Para una chica de mi edad, eso significaba pedir comida a domicilio, poner música a todo volumen y descansar sin dar explicaciones. Entré al fraccionamiento saludando al guardia de la caseta, caminé las 3 calles hasta mi casa y abrí la puerta principal. Todo estaba en perfecto silencio. Dejé mi mochila en el sofá de la sala, subí a mi recámara en el segundo piso y me cambié de ropa. Me puse una pijama de franela color rosa que era comodísima y me senté en la orilla de la cama a revisar mis redes sociales. A los 5 minutos de estar ahí, mi celular vibró. No era una notificación de redes, sino un mensaje de texto tradicional, un SMS de un número que no tenía registrado. No le di mucha importancia al principio, pensé que era publicidad de alguna compañía telefónica o alguien que se había equivocado de número. Abrí el mensaje y sentí como si me hubieran arrojado una cubeta de agua helada en la cabeza. Era una fotografía. En la imagen aparecía yo, de espaldas, caminando por la calle de mi fraccionamiento con la mochila colgando de un hombro. La foto había sido tomada desde atrás apenas unos minutos antes, justo cuando estaba llegando a mi casa. El ángulo indicaba claramente que alguien me venía siguiendo a muy corta distancia sin que yo me diera cuenta. La respiración se me atoró en la garganta. Mis manos empezaron a temblar tanto que casi dejó caer el teléfono al suelo. Tecleé rápidamente. ¿Quién eres y qué es esto? Es una broma de muy mal gusto. La respuesta no tardó ni 5 segundos en llegar. Eso no importa. Si haces exactamente lo que te digo, nadie más verá estas fotos y tú estarás bien. Me quedé mirando la pantalla, intentando procesar la situación. Traté de convencerme de que era algún compañero de la universidad queriendo asustarme, alguien con un sentido del humor retorcido y cruel. Escribí que no entendía nada y que iba a bloquear el número. El siguiente mensaje me congeló la sangre por completo. Quiero información. Dime dónde guardan tus papás las llaves de repuesto de la puerta trasera y dónde está el dinero en efectivo que tu papá guarda en el despacho. Ahí sí sentí que el corazón me golpeaba contra las costillas con una fuerza brutal. Nadie de afuera debería saber que mi papá guardaba efectivo en su despacho y mucho menos la existencia de una llave de repuesto. Contesté con los dedos rígidos por el pánico. No sé de qué hablas. Te voy a bloquear ahora mismo y llamaré a la policía. Entonces la pantalla volvió a encenderse. Si me bloqueas, le mando las fotos a todos tus contactos. Y créeme, no quieres que lo haga. Por cierto, qué bonita pijama rosada traes puesta. Combina perfectamente con la cobija que tienes al lado. El aire abandonó mis pulmones de golpe. Era verdad, yo estaba en pijama rosada y sentada justo al lado de mi cobija. Me levanté de un salto, corrí hacia la ventana de mi cuarto y cerré las cortinas de un tirón violento, tropezando con mis propios pies. El celular volvió a vibrar en mi mano casi al instante. No sirve de nada que cierres la ventana, Sofía, sé perfectamente cómo entrar. Y para que no me quedara ninguna duda de que esto no era un juego, me mandó otra fotografía. Esta vez era la fachada de mi casa, tomada desde la acera de enfrente, pero enfocando directamente la ventana de mi recámara en el segundo piso. Se veía mi silueta cerrando las cortinas. Alguien estaba allá afuera observándome en ese preciso instante. El terror me dio una descarga de adrenalina pura. Me tiré al piso para no ser vista desde ningún ángulo. Me arrastré hasta el pasillo y bajé las escaleras a gatas, rasguñándome las rodillas. Tomé el teléfono fijo de la sala, que afortunadamente no dependía de la red celular, y llamé directamente a la caseta de vigilancia del fraccionamiento, rogándoles con voz entrecortada que enviaran a los guardias y a la policía de inmediato. Les dije que alguien estaba intentando entrar a mi casa y que me estaba vigilando.
Los minutos que tardaron en llegar fueron los más largos y agónicos de toda mi existencia. Estaba acurrucada detrás del sofá oscuro, abrazando mis piernas, esperando en cualquier momento escuchar el sonido de una cerradura forzada o el crujido de un cristal rompiéndose. Finalmente, escuché las sirenas de las patrullas y los gritos de los guardias del fraccionamiento. Salí corriendo y abrí la puerta principal llorando. Habían atrapado a alguien escondido detrás de los arbustos espesos de la casa de enfrente. Resultó ser el hijo de uno de nuestros vecinos, un chico de unos 22 años que casi no salía de su casa y que, al parecer, llevaba meses obsesionado conmigo. Había estado vigilando meticulosamente mis horarios, espiando mi casa con binoculares por las noches y recolectando información de lo que tirábamos a la basura. Él sabía perfectamente que mis papás no estaban en la ciudad. Si no hubiera llamado a la policía en ese segundo, estoy segura de que él habría entrado a la casa. Mis papás regresaron esa misma noche conduciendo a toda velocidad y a los pocos meses pusimos la propiedad en venta. Nos mudamos a otra zona de la ciudad buscando paz. El chico enfrentó un proceso legal por acoso e intento de extorsión, pero el daño psicológico que me causó ya estaba hecho y anclado en mi mente. Hasta el día de hoy han pasado más de 2 años y sigo teniendo ataques de ansiedad severos. Cada vez que escucho que mi celular vibra y veo que es un número desconocido, siento un vacío enorme en el estómago. Y aunque ahora vivo en un departamento en un 10º piso, jamás vuelvo a abrir las cortinas de mi cuarto por completo. Continuamos con la siguiente historia. Esta historia trata sobre los peligros inexplicables que se esconden en la tecnología, en esos videos virales que consumimos sin pensar y que pueden abrir puertas que jamás deberían ser abiertas. Me llamo Daniela, tengo 17 años, y esto ocurrió en la ciudad de Querétaro, cuando un simple video maldito en internet decidió que yo sería su próxima protagonista. Pasamos horas deslizando el dedo sobre una pantalla, consumiendo miles de videos cortos al día sin prestarles verdadera atención. Creemos que tenemos el control absoluto sobre lo que vemos, que nosotros somos los espectadores seguros detrás del cristal. Pero, ¿te has puesto a pensar qué pasaría si, de repente, el algoritmo dejara de mostrarte contenido al azar y decidiera que ahora tú eres el contenido? ¿Qué pasa cuando el video te está mirando a ti? Me llamo Daniela, tengo 17 años y vivo en la ciudad de Querétaro. Hasta hace unos meses yo era como cualquier otra chica de mi edad. Pasaba mis tardes enteras pegada al celular, riéndome de tendencias, enviando memes y viendo videos de terror o misterio con mis amigas. Una tarde de viernes estaba en casa de mi mejor amiga Marta haciendo un trabajo para la preparatoria. Mientras descansábamos, ella sacó su teléfono y me enseñó un video que le acababa de aparecer en su página de inicio. El texto sobre la pantalla decía: si llegas al final de este video, ella sabrá tu nombre. Nos dio muchísima risa, pensamos que era la típica broma tonta diseñada para asustar a la gente y ganar vistas fáciles. El video era corto y de muy mala calidad. Solo mostraba a una chica pálida parada frente a un espejo sucio, respirando de una forma muy pesada y errática. Al fondo de la habitación, detrás de ella, se veía una sombra densa que se movía lentamente, sin seguir los movimientos de la chica. Justo en el último segundo, la pantalla se iba a negro y aparecía un texto con letras blancas que decía: ahora mírate. Marta giró la pantalla apagada hacia su cara, usándola como espejo, fingió un grito desgarrador y ambas soltamos una carcajada. Lo olvidamos casi al instante y seguimos con nuestras cosas. Esa noche, cuando llegué a mi casa y me acosté en mi cama, la pesadilla comenzó. Dejé mi celular sobre la cobija mientras me ponía la pijama, cuando de pronto la pantalla se encendió sola. No había tocado absolutamente nada, pero la aplicación se abrió de golpe y empezó a reproducir la miniatura de ese mismo video, el de la chica frente al espejo. Lo cerré rápidamente, pensando que seguramente la aplicación se había quedado abierta en segundo plano o que mi pantalla táctil estaba fallando. Me di la vuelta para acomodar mis almohadas, pero unos minutos después el celular se volvió a desbloquear solo. Esta vez el video comenzó a reproducirse con el volumen muy bajito. El sonido de la respiración agitada de la chica llenó el silencio de mi recámara. Me dio muchísima cosa. Apagué el teléfono por completo, manteniendo presionado el botón lateral y traté de dormir. A la mañana siguiente quise convencerme de que todo había sido una falla técnica. Encendí mi teléfono, abrí la aplicación para revisar mis mensajes y ahí estaba otra vez, el mismo video cargado en la pantalla principal. Solo que esta vez el título había cambiado. Ya no decía la frase genérica para ganar vistas. El título ahora decía, con todas sus letras: Daniela, mírate. Sentí un vacío helado en la boca del estómago. Yo jamás usaba mi nombre real en mis perfiles de redes sociales, siempre usaba apodos, y mi cuenta estaba configurada como privada. Borré la aplicación de inmediato con las manos temblorosas y reinicié el celular de fábrica. Pensé que con eso eliminaría cualquier virus que se hubiera metido en mi sistema. Sin embargo, al abrir mi galería de fotos para revisar si mis archivos se habían guardado, encontré una imagen nueva que yo no había tomado.
Era una captura de pantalla de la chica del video, pero su rostro había cambiado. Ya no estaba respirando agitada. Ahora estaba sonriendo, mirando directamente hacia la cámara, con una sonrisa amplia, macabra y llena de dientes oscuros. Corrí a enseñarle el teléfono a mi mamá, casi llorando de la desesperación. Ella lo miró con el ceño fruncido y me dijo que seguramente había descargado un archivo infectado, un virus de esos raros que te llenan el celular de basura. Me prometió que el lunes lo llevaríamos a reparar. Yo traté de tranquilizarme y no pensar más en eso. Pasé todo el sábado intentando distraerme, hasta que por la tarde, mientras hacía tarea en el comedor, el celular vibró sobre la mesa. Lo abrí y vi que tenía una notificación de mensaje directo de un usuario que no seguía en ninguna de mis otras redes. El mensaje decía: "Gracias por mirar, Daniela". Entré al perfil temblando de miedo. No tenía publicaciones, no tenía seguidores, solo una foto de perfil completamente negra. Lo bloqueé al instante y apagué la pantalla, dejándola boca arriba sobre la madera. Fue entonces cuando sucedió lo peor. En el reflejo negro de la pantalla apagada vi algo que me paralizó el corazón. El cristal oscuro reflejaba mi comedor, la puerta de la cocina a mis espaldas y a alguien parada justo en el marco de esa puerta. Era una figura idéntica a la sombra del video. Me di la vuelta en una fracción de segundo soltando un grito ahogado, pero no había absolutamente nadie. El pasillo estaba vacío. Cuando volví a mirar el teléfono, la cámara frontal se había encendido sola, mostrándome mi propia cara de terror. El miedo me dejó sin aire, no quería ni tocar el aparato. Lo dejé sobre el mueble y me encerré en el baño de visitas, sentada en el piso, tratando de convencerme de que mi mente me estaba jugando la peor de las pasadas por la sugestión. Pero al regresar al comedor media hora después, la pantalla de mi celular estaba cubierta de pequeñas huellas dactilares, como si alguien lo hubiera estado tocando frenéticamente con los dedos mojados. Esa madrugada no pude pegar el ojo. Cuando por fin caí rendida por el agotamiento, soñé con la chica del video. No tenía rostro, solo una masa de sombras con el cabello largo y húmedo pegado a lo que debía ser su cara. En el sueño se acercaba a mi oído y me susurraba con una voz rasposa: "Gracias, ya me miraste". Desperté dando un salto, empapada en sudor frío. Busqué mi teléfono en el buró, pero no estaba ahí. Lo encontré tirado en el suelo de mi cuarto, sostenido contra el zapatero con la cámara frontal abierta y apuntando directamente hacia mi cama. Había estado grabando todo mi sueño. Pasaron 2 días de aparente calma, hasta que el martes en la escuela Marta se me acercó muy enojada. Me preguntó reclamando por qué le había mandado el video otra vez a las 3 de la mañana. Le juré por mi vida que yo no había sido, que ni siquiera tenía la aplicación instalada. Ella sacó su celular y me mostró su pantalla. En sus mensajes directos aparecía que mi cuenta le había compartido el mismo video maldito. Pero lo que me hizo perder el color de la cara fue ver la previsualización. En esa versión del video, la sombra que aparecía detrás de la chica pálida ya no era una masa oscura sin forma. Era alguien con mi misma blusa de la escuela, mi mismo cabello ondulado, mi misma postura, parada inmóvil frente a ese espejo sucio. Corrí al baño de la escuela sintiendo que iba a vomitar. Agarré mi teléfono, lo conecté a la red de la escuela y abrí el enlace que me mandó Marta. El video se reprodujo, pero al final apareció una frase nueva en letras blancas que se quedó grabada a fuego en mi mente. "Gracias, Daniela. Ya tengo tu reflejo". Desde ese día decidí deshacerme de ese teléfono inteligente y ahora uso uno muy viejo, de esos que solo sirven para hacer llamadas y mandar mensajes de texto normales. Ya no uso redes sociales de videos cortos y tapo todas las cámaras de mis dispositivos con cinta negra. Pero a veces cuando estoy completamente sola en mi cuarto, caminando frente al espejo de mi closet, juro por Dios que veo que mis propios ojos parpadean un segundo más tarde de lo que deberían. Continuamos con la siguiente historia. Esta historia trata sobre los objetos que encontramos por casualidad, esas cosas que parecen inofensivas pero que guardan secretos oscuros en su interior, esperando pacientemente a que alguien los despierte. Me llamo Mariana, tengo 11 años y esto pasó en una escuela primaria de la ciudad de Puebla. Ten mucho cuidado con lo que recoges del suelo porque algunas cosas no quieren ser encontradas, quieren encontrar a alguien. Desde que somos pequeñas, nuestras madres nos repiten 1000 veces que no recojamos cosas del suelo. Nos hablan de bacterias, de basura, de enfermedades, pero nunca nos advierten sobre las cosas que no están sucias, sino que están vivas. Cosas que se esconden entre el polvo y las piedras, esperando pacientemente a que un niño curioso las encuentre y las lleve directo al corazón de su hogar. Me llamo Mariana, tengo 11 años y esto me pasó en el patio de mi escuela primaria en la ciudad de Puebla. Siempre fui una niña más bien solitaria, de esas que prefieren observar a los demás en lugar de meterse en los juegos ruidosos de la hora del recreo. Detrás del salón de 6º grado había un área abandonada que casi nadie visitaba. Estaba llena de tierra seca, maleza crecida y escombros de una construcción vieja que nunca terminaron. A mí me gustaba ir ahí a patear piedras y pensar en mis cosas, lejos de los gritos de mis compañeros.
Una mañana de martes, mientras escarbaba distraídamente la tierra con la punta de mi zapato escolar, vi algo que brillaba intensamente entre el polvo marrón. Me agaché, froté la tierra con mis dedos pequeños y desenterré una canica. Pero no era una canica normal de las que venden en la papelería de la esquina. Era de un color verde esmeralda profundo, casi hipnótico, y tenía un brillo interno muy extraño, como si la luz se estuviera moviendo despacio por dentro del cristal. Me limpié las manos en mi falda del uniforme y la froté con la tela de mi suéter azul para quitarle la tierra. La levanté hacia la luz del sol para verla mejor. Al principio pensé que tenía una burbuja de aire atrapada justo en el centro. Pero al enfocar la vista, el estómago se me revolvió. No era una burbuja, era un ojo minúsculo, perfectamente formado, con un iris de un verde fluorescente y una pupila negra y rasgada como la de un gato. Me quedé paralizada, aguantando la respiración. Estaba a punto de tirarla lejos, convencida de que era un juguete muy realista y macabro, cuando el ojo, dentro del cristal sólido, parpadeó. Un párpado invisible se cerró y se abrió lentamente, enfocando su mirada minúscula directamente en la mía. Un escalofrío me recorrió desde la nuca hasta los tobillos. Me dio muchísimo miedo, una sensación de repulsión total, pero al mismo tiempo sentí una fascinación enfermiza. No podía dejar de mirarla. Como hipnotizada, me la metí al bolsillo del suéter justo cuando sonó la campana para regresar a clases. Durante toda la clase de matemáticas no pude prestar atención a la pizarra. Sentía un peso antinatural en mi bolsillo. No era solo el peso del cristal, era un calor extraño que traspasaba la tela de mi uniforme. Un par de veces juraría que sentí cómo la canica se movía sola, girando suavemente contra mi costado, como si el ojo estuviera intentando asomarse para ver qué pasaba afuera. Cuando por fin llegué a mi casa, corrí a mi cuarto, cerré la puerta con seguro y puse la canica sobre la superficie de madera de mi escritorio. Me senté en la silla y acerqué mi rostro a centímetros del cristal. El ojo estaba ahí, observándome fijamente. Me moví hacia la derecha y el iris verde me siguió. Me moví hacia la izquierda y la pupila se ajustó a mi nueva posición. Retrocedí de golpe, sintiendo que me faltaba el aire. Decidí que ya había sido suficiente. Tomé la canica, sintiéndola anormalmente tibia entre mis dedos, y la guardé en el fondo del cajón más bajo de mi escritorio, enterrándola debajo de un montón de cuadernos viejos y colores rotos. Quería olvidarme de ella. Esa noche, mientras intentaba concentrarme en mi tarea de historia, escuché un ruido muy claro. Era el sonido inconfundible de una canica de cristal rodando sobre el piso de madera. Me quedé inmóvil, con el lápiz suspendido en el aire. Miré hacia abajo. La canica verde estaba detenida exactamente junto a la punta de mi zapato derecho. Yo estaba absolutamente segura de que la había dejado hasta el fondo del cajón cerrado. El pánico me cerró la garganta. La agarré con la mano temblando, la metí dentro de un calcetín viejo, la hice nudo y la arrojé al fondo de mi mochila escolar, prometiéndome que al día siguiente la tiraría en un basurero muy lejos de mi casa. Me acosté a dormir dejando la lámpara de noche encendida. Como a la medianoche me despertó un sonido muy suave, un golpeteo rítmico, como si una uña pequeña estuviera tocando madera. Abrí los ojos pesadamente. El sonido venía de mi cama. Giré la cabeza hacia la izquierda y casi suelto un grito de puro terror. La canica estaba fuera del calcetín, fuera de la mochila y reposaba tranquilamente sobre la tela blanca de mi almohada, a escasos centímetros de mi cara. El ojo verde me miraba fijamente en la penumbra. Sentí un frío horrible y asqueroso. De un manotazo desesperado la arrojé al piso y me tapé la cabeza con las cobijas hasta que amaneció. A la mañana siguiente me armé de valor para buscarla en el piso y tirarla, pero ya no estaba por ningún lado. Pensé, con un enorme alivio, que se había perdido entre los muebles. Sin embargo, al llegar a la escuela y meter las manos en mis bolsillos por el frío, mis dedos rozaron el cristal tibio. Estaba en mi suéter otra vez. Nadie más la había tocado. Yo misma había revisado esa prenda en la mañana. Esa tarde, encerrada nuevamente en mi cuarto, saqué la canica y la puse sobre mi cama, llorando de desesperación. Le grité que me dejara en paz. El ojo dentro del cristal se movió lentamente hacia un lado, como si estuviera observando una esquina oscura de mi habitación, algo que yo no podía ver. Me giré asustada, pero no había nada. Cuando volví a mirar la esfera, el ojo estaba viéndome directamente otra vez. Y entonces pasó lo más espantoso. Ese ojo, sin tener boca, sin tener rostro, me sonrió. No me pregunten cómo es posible que un ojo transmita una sonrisa maliciosa, pero lo hizo. La expresión de burla y maldad pura se me quedó grabada en el cerebro. En un arranque de furia y terror, la metí en una bolsa de plástico, salí corriendo de mi casa y la tiré en un contenedor de basura de un parque a 10 cuadras de distancia. Regresé corriendo sintiendo que por fin podía respirar, pero el alivio me duró poco. A la mañana siguiente, al abrir los ojos, la canica estaba de nuevo en mi mesa de noche. No estaba sucia, no olía a basura. Al contrario, el cristal estaba inmaculado y brillaba con una intensidad verde casi enfermiza. Me rendí. Entendí que no podía deshacerme de ella.
Decidí ignorarla por completo, pero las noches se volvieron una tortura. Podía escucharla rodar por el piso de madera, chocar contra las patas de mi cama, caerse de los muebles. A veces la pisaba descalza y estaba hirviendo, como si tuviera fiebre. La madrugada del domingo desperté sintiendo una presión extraña en la mano derecha. Abrí los ojos en la oscuridad y sentí cómo la canica rodaba lentamente por las sábanas hasta caer justo en el hueco de mi palma abierta. Me quedé paralizada. Sentía que algo inmensamente pesado y antiguo me estaba observando desde adentro de esa pequeña esfera de cristal, invadiendo mis pensamientos, leyendo mis miedos más profundos. Cerré la mano apretándola fuerte y me quedé llorando en silencio hasta que me quedé dormida por puro agotamiento. A la mañana siguiente, al despertar, abrí la mano. Estaba vacía. Revisé las sábanas, el piso, los rincones de mi cuarto. La canica ya no estaba. Esta vez, algo dentro de mí me decía que se había ido de verdad. Me levanté sintiéndome extrañamente ligera, pero con un ligero mareo. Caminé hasta el baño para lavarme la cara. Abrí la llave del agua, me mojé el rostro y levanté la vista para secarme con la toalla. Me quedé congelada frente al espejo del lavabo. Mis ojos, que toda mi vida habían sido de un color café oscuro muy común, ya no eran iguales. El ojo izquierdo seguía siendo mío, pero mi ojo derecho había cambiado. Ahora era de un color verde esmeralda profundo, fluorescente, con una pupila ligeramente rasgada, brillante y viva. Era exactamente el mismo ojo de la canica, y ahora me estaba mirando desde mi propio reflejo. Continuamos con la siguiente historia. Esta historia trata sobre el miedo absoluto a perder el control, a subirte a un vehículo esperando llegar a salvo a casa y darte cuenta de que el destino es uno muy diferente. Me llamo Andrea, tengo 24 años, y esto pasó en las calles de Bogotá al pedir un transporte por aplicación en la madrugada. Prepárate para no querer subirte sola a un auto nunca más. En la era digital, buscar pareja parece tan fácil como deslizar un dedo sobre una pantalla iluminada. Te venden la idea de que el amor de tu vida está a solo un clic de distancia. Pero a veces, cuando crees que has encontrado a tu alma gemela, a esa persona que te entiende a la perfección y comparte todos tus gustos raros, en realidad estás dejando entrar por la puerta grande a un depredador que ya te estudió mejor que tú misma. Me llamo Elena, tengo 26 años, y lo que me pasó en la ciudad de Lima me hizo borrar para siempre cualquier rastro mío en internet, tirar mi computadora a la basura y mudarme de ciudad. Todo comenzó hace casi un año, en una de esas noches aburridas de domingo donde la soledad te pesa un poco más de lo normal. Descargué una aplicación de citas muy famosa, armé un perfil sencillo con 3 o 4 fotos mías sonriendo y puse una descripción bastante genérica sobre mis gustos. Pasé un buen rato deslizando perfiles hacia la izquierda, rechazando chicos que se veían aburridos o demasiado intensos, hasta que la pantalla me mostró a Mateo. Físicamente era exactamente mi tipo, alto, con cabello oscuro ligeramente rizado, una sonrisa encantadora y ojos profundos. Pero lo que realmente me atrapó fue su descripción. Mencionaba que su libro favorito era una novela de misterio muy poco conocida que yo adoraba. Decía que amaba el café filtrado en frío y que su banda preferida era un grupo de rock independiente que casi nadie escucha en esta ciudad. Parecía una broma del destino. Deslicé mi dedo hacia la derecha y la pantalla se iluminó de inmediato con el aviso de que habíamos hecho un aviso de coincidencia. El famoso match. Él me escribió primero apenas 5 minutos después. Su plática era fascinante. No usaba frases trilladas ni me pedía fotos de inmediato. Hablamos durante una semana entera, todas las noches hasta las 3 de la madrugada. Parecía que nos conocíamos de toda la vida. Finalmente me invitó a salir. Me sugirió vernos el viernes por la tarde en una cafetería artesanal en el distrito de Miraflores. Lo sorprendente era que esa era, irónicamente, mi cafetería favorita en todo el mundo, un rincón escondido al que yo solía ir sola a leer los fines de semana. Pensé que era una coincidencia maravillosa, una señal irrefutable de que estábamos destinados a conocernos. La cita fue simplemente perfecta. Cuando llegué, él ya estaba en una mesa junto a la ventana. Se levantó a saludarme y me dijo que se había tomado el atrevimiento de pedir por mí. Cuando el mesero trajo las bebidas, me sirvió un té negro con esencia de vainilla y leche de almendras, sin azúcar. Era exactamente mi orden de siempre. Me quedé maravillada. Durante la plática, sacó de su saco un pequeño regalo, un separador de libros de madera tallada con la imagen de mi autor favorito. Un detalle que yo había mencionado de pasada en una publicación de mis redes sociales hacía más de 3 años. Regresé a mi departamento flotando en una nube, convencida de que había conocido al chico perfecto. Pero a la semana siguiente, las casualidades románticas empezaron a convertirse en coincidencias asfixiantes. Un martes por la noche fui a hacer las compras al supermercado que estaba a 3 cuadras de mi casa. Estaba escogiendo verduras cuando de repente escuché su voz a mis espaldas. Me dijo que se había mudado recientemente a la zona y que había ido a comprar algo de cenar.
El jueves fui a mi gimnasio, un lugar bastante exclusivo y cerrado que requería membresía anual, y me lo topé en la zona de pesas. Me saludó con una sonrisa enorme, diciendo que le habían regalado un pase de prueba por 7 días. Mi estómago empezó a revolverse. Las mariposas se convirtieron en alertas puras de ansiedad. El punto de quiebre fue el fin de semana. Decidí cambiar mi rutina por completo sin decirle a nadie. No le avisé a mi mamá ni a mis amigas. Tomé un taxi y me fui hasta el distrito de Barranco, al otro lado de la ciudad, para meterme a un bar oscuro y pequeño, a tomar una cerveza sola y despejar mi mente. A la media hora de estar sentada en la barra, la puerta del local se abrió. Era él. Caminó directamente hacia mi asiento, sonriendo como si nada, y me dijo: «Qué casualidad tan increíble, sabía que te encontraría por aquí». En ese momento no sentí amor, sentí un pánico visceral. Le inventé que me sentía muy enferma del estómago. Pagué mi cuenta dejando el dinero sobre la barra y salí huyendo, ignorando sus llamadas y mensajes de texto durante todo el trayecto de regreso. Al llegar a mi departamento cerré la puerta con doble llave, puse la cadena de seguridad y me senté en el sofá de la sala, temblando de forma incontrolable. Encendí mi computadora portátil para poner una película vieja y tratar de calmarme. Llevaba unos 40 minutos viendo la pantalla, vistiendo un suéter gris larguísimo y gastado que uso como pijama, cuando mi celular vibró sobre la mesa de centro. Era un mensaje de él. Lo abrí con los dedos rígidos por el miedo. El texto decía: «Me encanta esa película, especialmente la escena donde el auto rojo explota. Por cierto, te ves preciosa con ese suéter gris tan grande. Resalta el color de tu cabello». Se me cortó la respiración. El aire se volvió de plomo. Miré la pantalla de mi computadora. Justo en ese preciso segundo, en la película, un automóvil rojo estaba estallando en llamas. Y luego, mi mirada subió un par de centímetros hacia el borde superior del monitor. La pequeña luz verde de mi cámara web estaba parpadeando tenuemente. No estaba encendida por completo, solo era un parpadeo débil y constante. Alguien me estaba mirando. Oré la computadora al piso con un grito de terror. Le pegué un pedazo de cinta negra a la cámara y salí corriendo al pasillo del edificio para llamar a la policía de delitos cibernéticos. Los investigadores llegaron a mi departamento y revisaron todos mis dispositivos. Lo que descubrieron me dejó secuelas psicológicas que hasta el día de hoy no puedo superar. El chico no era mi alma gemela, nunca hubo coincidencias. Llevaba más de 8 meses acechándome en las sombras. Había hackeado la red wifi de mi departamento aprovechando que la contraseña era débil. A través de eso vulneró mi computadora y mi celular, dándole acceso total a mi cámara, a mi micrófono, a mis búsquedas de internet y a la ubicación de mi teléfono en tiempo real. Él sabía exactamente a dónde iba, qué comía, qué música escuchaba y qué lugares frecuentaba. Había creado ese perfil perfecto en la aplicación de citas con la única intención de casarme, usando toda la información que me robó para construir una personalidad falsa diseñada exclusivamente para enamorarme y bajar mis defensas. Cuando la policía allanó el departamento de este sujeto, encontraron un cuarto entero empapelado con fotografías mías. Fotos mías durmiendo, fotos mías cocinando, fotos mías saliendo del baño. Tenía mapas detallados de mis rutas, horarios de mis actividades y grabaciones de audio de mis conversaciones privadas. Estaba obsesionado de una forma enfermiza y aterradora. Lo arrestaron, pero el daño en mí ya estaba hecho. Ahora vivo en otra ciudad, no tengo redes sociales, no uso redes wifi públicas y tapo las cámaras de todos mis dispositivos con cinta industrial. Aprendí de la manera más cruda posible que detrás de una pantalla y un perfil perfecto no siempre hay un cuento de hadas esperando. A veces solo hay un monstruo sonriente sentado en la oscuridad de su habitación, observándote mientras duermes, esperando el momento perfecto para hacer el primer movimiento. Y con esta historia terminamos nuestro recorrido por el lado más oscuro de la realidad. Gracias, Linda, por acompañarme hasta el final. Espero que estas 7 historias te hayan mantenido al borde del asiento. Recuerda cerrar bien tus puertas, cubrir tus cámaras y nunca confiar a ciegas en lo que ves en una pantalla. Soy Elisor Times. Nos vemos en la próxima, si es que logras dormir.